Hace una semana interrumpimos la guerra. Bueno, ojalá pudiéramos haber terminado con la guerra, pero debemos seguir contando esta crónica de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra, como ustedes prefieran. Estábamos en el año 1918 y para aquellos que no estuvieron con nosotros, creo que merece la pena hacer una especie de resumen de lo publicado, rápidamente. Primera Guerra Mundial, en ese momento naturalmente no llamada así, era la Gran Guerra después de una gran época de paz, desde la Guerra Franco-Prusiana, desde 1870. Europa aparentemente estaba en paz, pero subyacía un montón de conflictos, subyacían allí, estaban solo esperando que una mecha los encendiera. Y la mecha fue el asesinato del heredero del trono austrohúngaro, Franz Ferdinand, en Sarajevo, en los Balcanes, lo cual trajo o acarreó la guerra declarada por Austria-Hungría a Serbia, a continuación Rusia, aliada de Serbia, que sale en su defensa, y de ahí en más comienzan a caer todos y cada uno de los grandes participantes de este entente cordial por un lado y triple alianza por otro que se daba en Europa. Sería ahora exhaustivo ir nuevamente a las fuentes a explicar cuáles eran las fuerzas en cuestión. Pero digamos que groseramente tenemos a Alemania, Austria, Hungría e Italia en un principio, los llamados imperios centrales, y por el otro lado Francia, Inglaterra y también Rusia. Pero Rusia en 1917, en algún momento iremos a esa historia también, sufre la Gran Revolución. Y en 1918 ya Rusia no está beligerando porque ha concertado una paz por separado con Alemania, lo cual le permite a Alemania trasladar a muchos hombres hacia el frente occidental. Y entonces, después de 4 años de guerra terrible, con cifras increíbles de muertos, con miles y miles de muertos para pocos metros o pocos centenares de metros conquistados, estamos prácticamente como al principio. Con una diferencia: Estados Unidos ha entrado en la guerra. ¿Qué va a pasar? Aún no entró en combate, pero todos temen lo que puede ocurrir. Ese es el momento decisivo de la humanidad, de este siglo XX, que vamos a vivir hoy. ¿Preparados? Allá vamos, 1918. El alto mando alemán. Con el advenimiento de 1918 es preciso tomar una importante decisión. Las potencias centrales, Alemania, Austria, Turquía, Bulgaria, tienen un nuevo comandante supremo, el mariscal de campo Hindenburg, héroe de la victoria estratégica que derrotó a la Rusia imperial y allanó el camino a la revolución comunista. La guerra en el mar ha fracasado y el frente occidental está estancado. Hindenburg y el Estado Mayor Conjunto deciden arriesgarse y atacar en el oeste, donde la guerra habrá de ganarse o perderse, una decisión librada a la suerte. Eliminada Rusia, el alto mando moviliza 1 millón de tropas y 3.000 cañones de este a oeste. Comienza la gran carrera rumbo a Francia. ¿Podrá Alemania aplicar toda su fuerza y presión contra los exhaustos británicos y los diseminados franceses antes del despliegue total del poderío norteamericano? Hindenburg afirma: esa y solamente esa es la pregunta decisiva. El tiempo no espera a nadie. Detrás del inquebrantable frente militar del Kaiser cunde el desasosiego. El bloqueo naval de Gran Bretaña ha debilitado la economía alemana. Los aliados de Alemania se debilitan. La fuerza norteamericana aumenta. Para Hindenburg y su brillante jefe del Estado Mayor, Ludendorff, solo resta esa jugada riesgosa: quebrar la línea enemiga, separar a los británicos de los franceses y hacer que los aliados se arrodillen a sus pies. Esta es la mejor carta de Hindenburg en este juego, el soldado alemán. En 4 años de combate, la lucha pasó de un asesinato en Sarajevo a la Primera Guerra Mundial con 23 naciones en su contra, incluyendo a su aliada de la preguerra, Italia. Sobrepasados en número en todas partes, desde el Nuevo Mundo hasta el Oriente, su frente nunca fue quebrado y las bajas causadas por el ejército alemán son siempre más sangrientas que las bajas que sufre. Durante meses, los comunicados de Hindenburg decían: "In Western nicht Neues", sin novedad en el frente occidental.
primera vez, desde la invasión de Bélgica, superioridad numérica alemana en el oeste. 750.000 hombres marchan secretamente a lo largo del frente de 80 kilómetros. 21 de marzo de 1918. La gran ofensiva alemana de la Gran Guerra. La línea franco-inglesa se quiebra. En asalto tras asalto, los alemanes se aproximan a París y amenazan el Canal de la Mancha. La orden aliada del día a todas las filas en Francia y en Flandes es: toda posición ha de ser mantenida hasta el último hombre. No debe haber retirada. Entre la espada y la pared, con fe en la justicia de nuestra causa, cada uno de nosotros debe luchar hasta el fin. La seguridad de nuestros hogares y la libertad de la humanidad dependen de la conducta de cada uno de nosotros en este momento crítico. Y los gobiernos aliados informan a los Estados Unidos: hay gran peligro de que se pierda la guerra, a no ser que la inferioridad numérica de los aliados pueda ser remediada cuanto antes mediante la llegada de más tropas norteamericanas. Así es, pedido de ayuda desesperada, casi. Pedido desesperado de ayuda a los norteamericanos para que vengan a salvar a Europa. Pedido de franceses, de ingleses, y los norteamericanos van a llegar. Estamos en 1917. Pero han pasado muchos años desde aquel hundimiento de Lusitania, ¿recuerdan ustedes? En 1915, vapor inglés cruza el Atlántico Norte, es torpedeado por un submarino alemán. Entre la gente que estaba a bordo,
más de 200 norteamericanos, hombres, mujeres, niños, mueren. Indignación en Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos no declara la guerra a Alemania inmediatamente, ni mucho menos. Pasan 2 años. 2 años de lucha interna, de lucha de conciencia, de un gigante que se sabe fuerte pero quiere mantenerse alejado de ese problema, que no es el suyo. Es en Europa la guerra, no es en la próspera Norteamérica. Pero hay lazos afectivos, lazos culturales, lazos de historia. Entonces, se da ese enfrentamiento dentro de Estados Unidos entre los pacifistas por un lado, y el presidente Wilson era uno de ellos, fue reelecto incluso, entre otras cosas con el eslogan, es el hombre que nos salvó de entrar en la guerra. Y gente como Teddy Roosevelt, por ejemplo, que dice que el honor norteamericano no puede aceptar más esta afrenta continua que está soportando desde Europa. Y Estados Unidos entra en la guerra. Cuando el presidente Wilson en el Congreso declara oficialmente la guerra, el Congreso se levanta y aplaude entusiasmado. Y la gente sale a las calles y marcha feliz a la guerra. Y él se pregunta, ¿cómo puede ser esto? Se sorprende él. Dice, estoy mandando a la muerte a jóvenes norteamericanos. Y pareciera que todos están felices. Bueno, una de las paradojas, una paradoja más de la historia de la humanidad. 1918 entonces, los norteamericanos ya están marchando hacia el frente. Van a combatir y van a hacerlo muy bien. Los alemanes nunca imaginaron una cosa así. Enseguida, aquí, en este programa. Repentinamente las rutas hacia el frente se inundan de interminables caravanas norteamericanas. Este aparentemente incansable torrente de juventud en su primera madurez, llena de salud y vigor, impresiona prodigiosamente a los deprimidos franceses. Entrenados a medias, organizados a medias, pero con su gran coraje y magnífica juventud, habrán de pagar su falta de experiencia muy caro. Pero están dispuestos a ello. Con estas palabras, describía Winston Churchill la llegada de los norteamericanos al frente occidental. Se trata de un nuevo tipo de guerra, una nueva dimensión. El dolor y la muerte son los mismos, pero el ingenio creador del hombre ha perfeccionado los métodos para infligir ese dolor y esa muerte. Para la infantería, las nuevas ametralladoras, la nueva artillería pesada, Krupp y Skoda, y lo más novedoso, los lanzallamas que arrojan chorros de fuego líquido, y el gas venenoso, la muerte por métodos químicos, y desde el aire, los bombarderos. Para un nuevo tipo de soldado, el piloto, un nuevo tipo de muerte, el combate aéreo. El gran desfile. Para apoyar a los británicos en Amiens, para retener la posición de los franceses en los puentes del Marne, en Château-Thierry. Ahora habrá nuevos nombres, junto con los de Yorktown y Gettysburg. Habrá nombres como Bellewood y St. Mihiel. En la segunda batalla del Marne, con París a apenas 100 kilómetros de distancia. Es la hora cero para la fuerza expedicionaria norteamericana.
Julio de 1918. Contraataque. Para los yanquis es el cielo, el infierno o regresar a casa para Navidad. Y los Marines exclaman: ¡vamos! ¿No querrás vivir para siempre? El general Pershing dice: gracias al magnífico entusiasmo y vigor demostrados en el campo de Soissons, ha cambiado definitivamente el giro de los acontecimientos. La resistencia alemana heroica. Las pérdidas desastrosas. Su infantería exhausta deberá enfrentarse ahora a los tanques, concebidos y perfeccionados por los ingleses, que los utilizaron para quebrar la línea de Hindenburg el 8 de agosto, el día negro para el ejército alemán. La orden del día del mariscal de campo Foch dice: todos deberán atacar en cuanto puedan, lo más duramente que puedan y por el tiempo que puedan. Y una vez más, el grito del Marne: on les aura, los tendremos. Fines de septiembre de 1918. El mayor ataque llevado a cabo por soldados norteamericanos. Es la nueva leyenda en la ofensiva. En 40 días de combate, los aliados quiebran la línea de Hindenburg.
tal vez 10 millones de hombres muertos en esa guerra y otros 100 millones para quienes la muerte sería una bendición, escribe un embajador norteamericano en Europa. Y agrega, las bombardeadas colinas de Verdún no están en peores condiciones que la estructura social toda y la vida intelectual y espiritual de Europa. Me pregunto, ¿cómo puede quedar alguien cuerdo? Yo los guiaré por tiempos gloriosos, dijo una vez el Kaiser. Pero ahora sus súbditos dicen, mejor un fin con terror que el terror sin fin. 4 meses de aplastantes derrotas en el frente, revueltas y motines en casa. La esperanza de una paz justa y de un mundo mejor y más libre como lo prometiera el presidente Roosevelt en sus 14 puntos. Todo esto ha destruido finalmente al ejército alemán y a sus aliados. Hindenburg confiesa, la lucha está más allá de nuestras fuerzas. De noviembre de 1918, 11 de la mañana, la hora 11 del día 11 del mes 11. El Kaiser ha huido a Holanda. La Alemania imperial ha dejado de existir. La Gran Guerra ha terminado. La canción preguntaba, Oui, oui, Marie, the great war is won. Sí, sí, Marie, hemos ganado la Gran Guerra. Pero, ¿qué hemos sacado de provecho? Bueno, eso no lo sé, pero fue una victoria famosa. Los yanquis regresan del ayer del viejo mundo, regresan al mañana del nuevo mundo. Su país surge de la Gran Guerra como la nación más poderosa de la tierra. Ha terminado una era, comienza otra. Y se sigue cantando. And we won't come back till it's over there. Y no volveremos hasta que todo haya terminado allí. 50.000 yanquis jamás volverán. Pero aquellos que sí volvieron creyeron que efectivamente todo había terminado, que efectivamente habían logrado poner el mundo a salvo para la democracia, que habían luchado en la guerra para terminar con la guerra. Y así, Johnny comes marching home. Y así Johnny regresaba a casa marchando.
Este es un documental hecho por norteamericanos y es lógico que el foco de atención, sobre todo en el final, esté ahí, en esos norteamericanos, en ese Johnny que volvía a casa marchando, ¿no? Pero uno se queda con las ganas, por lo menos con la inquietud de saber o de haber visto otras imágenes, por ejemplo las imágenes de la Primera Guerra Mundial, pero en Oriente, turcos, ingleses, Lawrence de Arabia. ¿Por qué no? Quedará para otra ocasión. O por qué no haber profundizado un poco más en lo que fue la guerra en Rusia, esos avances y retrocesos increíbles, sorprendentes del ejército ruso, de unos soldados que sorprendieron a todo el mundo, que desde su pobreza, desde su ignorancia, pero con un espíritu increíble, transformaban derrotas en victorias. Quizás eso nos sirva también para dar el paso siguiente, porque vamos a estar con otra historia en instantes nomás, con el comienzo de otra historia. Y esa guerra de 1917 o de 1918, ya no, en el caso de Rusia, que había pedido la paz, fue el caldo de cultivo en el cual germinó otra idea, otro hecho tremendo, decisivo de nuestra civilización, de nuestro siglo, la Revolución Rusa de octubre de 1917. Pero lo que dije es otra historia y enseguida comenzaremos a vivirla.